El polvo de las calles de San Jerónimo no manchaba las pantallas de cristal líquido de última generación. Why? Sin embargo, Alejandro Osores sentía que la tierra seca del barrio se le estaba metiendo por los ojos, arañándole la garganta y asfixiándolo en su propio despacho. El arquitecto estaba sentado en el inmenso sillón de cuero negro de su oficina privada, dentro del penthouse de San Isidro. Había apagado la luz principal. La única iluminación de la habitación provenía del resplandor azulado de la pantalla de su computadora portátil y de la tenue luz ámbar de la calle que se filtraba por las persianas a medio cerrar sobre el escritorio de madera de nogal. Había un vaso de cristal tallado. El hielo ya se había derretido por completo, diluyendo el whisky escocés de malta pura hasta convertirlo en un líquido aguado y sin carácter. Exactamente igual que él, Alejandro movió el ratón y presionó el botón de reproducción por enésima vez. El video volvió a arrancar la cumbia urbana, con ese bajo profundo y melancólico. Inundó el silencio estéril de la oficina. En la pantalla, Valentina Ramos caminaba por el centro de la plaza de San Jerónimo. Llevaba una casaca de cuero roja, brillante como una herida abierta, y cantaba mirando directamente al lente de la cámara. Alejandro acercó el rostro a la pantalla. Sus ojos oscuros, inyectados en sangre por el alcohol y la falta de sueño, escanearon cada píxel de la imagen. La había visto horas antes en la sala, sentado junto a Macarena. Había escuchado a su novia burlarse de la letra, diciendo con desprecio que lo chancaban bien feo. En ese momento, él había fingido indiferencia, había cambiado de tema rápidamente, tragándose el nudo que se le formó en el estómago para mantener la paz de su jaula de oro, pero ahora, solo, amparado por la oscuridad, Alejandro no podía fingir más. Miró la sonrisa desafiante de Valentina cuando el coro estalló. Miró cómo los vecinos de San Jerónimo la rodeaban, bailando con ella, protegiéndola, empujándola hacia arriba con una fuerza que ningún muro de San Isidro podría contener jamás. Ella estaba viva, vibrante, completamente libre del peso muerto que él había significado en su vida. Alejandro le dio un sorbo largo al whisky aguado. Le supo a bilis. Recordó el discurso patético que le había dado en la oficina comunal la noche que la dejó. Recordó cómo le había dicho que se alejaba para no ser una sombra tóxica en su camino, que ella merecía algo mejor, que la dejaba libre para que volara. Se había disfrazado de héroe trágico. Se había convencido a sí mismo de que su renuncia era un acto de amor supremo, un sacrificio para protegerla de la maldad de su madre y de Macarena. El video en la pantalla le escupió la verdad en la cara. No había habido ningún sacrificio. No había ningún heroísmo. Alejandro Osores había huido por pura y física cobardía. Se había rendido porque pelear contra su familia, pelear contra el mundo y contra Macarena, requería una columna vertebral que él no tenía. Había elegido el camino fácil, había elegido volver al departamento con aire acondicionado, a las cenas en restaurantes de 5 tenedores y a la sonrisa plástica de una mujer a la que no amaba, simplemente porque ese mundo no le exigía ningún esfuerzo. No le exigía mancharse los zapatos, y mientras él se escondía bajo las sábanas de seda de Macarena, Valentina había tomado sus propias cenizas, las había mezclado con la tierra de su barrio y había construido un imperio
Alejandro pausó el video justo en el segundo exacto en que Valentina miraba por encima del hombro de la multitud. Sus ojos se encontraban con alguien fuera de cámara y le regalaba una sonrisa íntima, cómplice, cargada de una ternura que a él le paralizó el corazón. Diego, esa sonrisa era para el biólogo, para el hombre de camisa a cuadros que no le tenía miedo al barro, para el hombre que se había quedado de pie junto a ella en medio de la tormenta, mientras el gran arquitecto de San Isidro salía corriendo por la puerta de atrás. Alejandro cerró la laptop de golpe. El chasquido metálico resonó en la oficina oscura. Apoyó la frente contra la superficie de aluminio de la computadora, respirando con dificultad. El aire del penthouse le parecía de pronto artificial, tóxico. Se puso de pie, agarró el vaso de cristal y lo arrojó con todas sus fuerzas contra la pared. El vaso estalló en docenas de pedazos, esparciendo el alcohol por el costoso papel tapiz. El ruido de los cristales rotos no le trajo ningún alivio. Alejandro se dejó caer de rodillas sobre la alfombra, hundiendo la cara entre las manos. Había perdido a la única mujer real que había cruzado por su vida y, lo peor de todo, la tragedia más absoluta de su existencia era que no podía culpar a Edmundo, no podía culpar a Frida y no podía culpar a Macarena. Él solo se había cavado su propia tumba y ahora tendría que vivir en ella el resto de sus días. A 12 kilómetros de allí, en la pequeña casa de madera verde de San Jerónimo, el ambiente era diametralmente opuesto. La casa no olía a encierro ni a alcohol derramado, olía a pan recién horneado, a café pasado y a una euforia que hacía temblar las paredes. Doña Dolores estaba sentada en la cabecera de la mesa, rodeada de tazas vacías y platos con migajas. Frente a ella, Tony y Lolo discutían acaloradamente, revisando el celular del menor de los hermanos, cuyas notificaciones no paraban de sonar ni por un segundo. Ya pasamos el 1.000.000 de reproducciones en TikTok. Te lo juro por mi vida, gritaba Tony, empujándose los lentes por el puente de la nariz. ¿Estás guiado? Y el audio oficial ya tiene más de 50.000 videos creados por la gente. Todo el Perú está bailando con la casaca roja de Vale. Valentina estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle, con una taza de café caliente entre las manos. Llevaba el cabello recogido en un moño desordenado y un buzo viejo, pero su rostro irradiaba una luz que ninguna capa de maquillaje de San Isidro podría imitar. Escuchaba a sus hermanos pelear por las estadísticas, escuchaba a su abuela reírse y sentía que el pecho se le iba a reventar de gratitud. Había firmado un precontrato con Latina Televisión. Mari Carmen Marín se había encargado de cerrar un trato que le aseguraba no solo la difusión masiva de su música, sino una regalía económica que, por primera vez en su vida, le garantizaba que no tendría que contar las monedas a fin de mes para pagar la luz y el agua. El sonido de un teléfono vibrando frenéticamente sobre la mesa cortó la discusión de los niños. No era el teléfono de Tony, era el celular viejo de Valentina. La cantante dejó su taza en el alféizar de la ventana y se acercó a la mesa. Miró la pantalla. Era un número fijo, con código de la ciudad de Lima, pero no estaba registrado en su agenda. Ya había recibido llamadas de varias radios locales durante la mañana, pero el prefijo le resultaba vagamente familiar. Deslizó el dedo por el cristal rajado y se llevó el aparato a la oreja. «Aló», respondió Valentina,
Con voz tranquila, señorita Valentina Ramos. Muy buenos días. Un gusto inmenso saludarla, una voz femenina, acelerada, profesional y cargada de una energía arrolladora sonó al otro lado de la línea. Le hablo de parte de la producción general del programa El Show Central de Latina. Mi nombre es Patricia. Valentina se quedó paralizada. El corazón le dio un vuelco. El Show Central no era un programa de radio local de las mañanas. No era un podcast de internet. Era el programa de entrevistas y espectáculos más visto del horario estelar dominical a nivel nacional. Era el sillón donde se sentaban las estrellas consagradas del país. Doña Dolores y los niños, notando la palidez repentina en el rostro de Valentina, guardaron silencio absoluto de inmediato, acercándose lentamente a ella. Sí, soy yo. Buenos días. Patricia, logró articular Valentina, sintiendo que la garganta se le secaba de golpe. Valentina, preciosa, estamos fascinados con tu video. La historia de tu lanzamiento independiente es una locura. Las redes están reventando con la canción de la casaca roja. La productora hablaba a 1000 por hora, sin hacer pausas. Nuestro equipo editorial quiere tenerte en el set mañana por la noche, en vivo. Una entrevista a fondo con nuestra conductora principal y un cierre musical donde cantarás tu tema con toda tu banda o tu pista. El escenario es tuyo. Tienes disponibilidad. El mundo pareció detenerse por un segundo en la sala de San Jerónimo. Mañana por la noche, en vivo, a nivel nacional. Valentina miró a Doña Dolores. La anciana se llevó las manos al pecho, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, asintiendo fervientemente con la cabeza, animándola a aceptar. Patricia, sería un honor para mí, respondió Valentina, con la voz firme, recuperando su centro de gravedad. Tengo total disponibilidad para mañana. Excelente. Me alegra muchísimo escucharlo. La productora soltó una pequeña exclamación de triunfo. Ahora, Valentina, queremos hacer algo muy especial contigo. Queremos darle a la audiencia el paquete emocional completo. Conocemos un poco de tu historia. Sabemos que eres de San Jerónimo, que la vida no ha sido fácil. Queremos que traigas fotos de tu infancia, de tus padres. Si es posible, queremos hablar de la niña huérfana que cantaba en los buses para sobrevivir. Esas historias de superación y miseria enganchan muchísimo al público de los domingos. Valentina frunció el ceño. La palabra miseria flotó en el aire, rasposa y fuera de lugar. El instinto de supervivencia que había forjado en las calles de su barrio se activó de inmediato. Había pasado demasiados meses aguantando que los Echegaray y los Colmenares la trataran como un proyecto de caridad, como la pobrecita a la que había que tenerle lástima. No iba a permitir que la televisión nacional hiciera exactamente lo mismo en horario estelar. Patricia, te agradezco muchísimo la invitación. ¿De verdad?, dijo Valentina. Su tono de voz bajó una octava. Ya no sonaba como la chica emocionada por salir en la tele. Sonaba como la dueña absoluta de su propio destino. Iré al programa. Cantaré mi canción. Hablaré de San Jerónimo y llevaré a mi abuela y a mis hermanos al set, si ustedes me lo permiten. La cantante hizo una pausa, endureciendo la mandíbula. ¿Pero no voy a llorar miserias en televisión nacional?
No voy a vender la lágrima de la huérfana para subirles el rating. Mi música no es para dar lástima. Patricia, mi música es para que la gente se levante del suelo. Si me quieren en ese sillón para hablar de mi talento y de mi futuro, ahí estaré a la hora que me digan. Si me quieren para dar lástima, busquen a otra persona. El silencio al otro lado de la línea fue denso, pesado. Por un segundo, Tony y Lolo se miraron aterrados, creyendo que su hermana mayor acababa de arruinar la oportunidad más grande de su vida por culpa de su orgullo. Pero entonces, una carcajada genuina y fuerte estalló en el auricular. Por Dios. Mari Carmen tenía razón contigo, exclamó la productora, sonando genuinamente impresionada. Eres pólvora pura. Mi mujer, me encanta. Olvídate de las fotos tristes. Te queremos exactamente así. Implacable. Fiera. Te mando el auto del canal mañana a las 5 de la tarde. Prepárate para comerte el mundo. Valentina Ramos. La llamada terminó. Valentina bajó el teléfono lentamente. Miró la pantalla oscura y luego levantó la vista hacia su familia, Alice en su mejor ropa. Familia, dijo Valentina, con una sonrisa inmensa, luminosa, que le abarcaba todo el rostro. Mañana por la noche, San Jerónimo se apodera del Canal 2. La sala estalló en gritos de júbilo. Tony saltó sobre la silla de plástico. Lolo y Chubby se abrazaron dando vueltas por el comedor. Y doña Dolores se acercó para darle un beso sonoro en la frente a su nieta. Llorando de puro orgullo, el barrio no solo había sobrevivido, el barrio estaba a punto de conquistar la capital. Ajenos a la fiesta que se vivía en la Casa Verde, el sol de la mañana iluminaba el teléfono celular que Alejandro Ozores había dejado tirado sobre el piso de su oficina. Junto a los restos de cristal del vaso roto, el arquitecto, sentado en el suelo con la espalda apoyada contra el escritorio de nogal, miraba la pantalla de su teléfono con ojos vacíos. La desesperación lo había vencido. En un arranque de necesidad pura, incapaz de soportar el peso del silencio, había agarrado el aparato y había abierto la aplicación de mensajería. Había tecleado un mensaje patético, un ruego cargado de cobardía y arrepentimiento tardío. Valentina, perdóname, fui un cobarde. No sabes cuánto te extraño. Por favor, hablemos. Había presionado el botón de enviar con el corazón latiéndole en la garganta, rezando por una respuesta, esperando que la nobleza de la chica de San Jerónimo fuera más grande que su propia estupidez, pero la pantalla no le devolvió ninguna esperanza. Junto a su mensaje de texto, solo había aparecido un pequeño check gris. Un solo check. Solitario. Definitivo. Alejandro esperó 1 minuto. 5 minutos. 10 minutos. La foto de perfil de Valentina. Una imagen donde ella sonreía abrazada a su abuela. Desapareció de pronto de la pantalla, reemplazada por la silueta gris genérica de los usuarios sin foto. La última hora de conexión desapareció, los estados desaparecieron, bloqueado, la había perdido para siempre, de forma absoluta e irrevocable. No hubo gritos esta vez, no hubo vasos rotos ni maldiciones al aire. Alejandro dejó caer el teléfono sobre la alfombra. Dejó caer la cabeza hacia atrás,
apoyándola contra la madera de su escritorio, y cerró los ojos. Afuera, en las calles de Lima, la canción de la chica de la casaca roja sonaba en cada esquina, en cada semáforo, en cada estación de radio. Era el himno de una mujer libre. Y para Alejandro Ozores, atrapado en el lujo estéril de su penthouse, esa melodía sería, por el resto de su vida, la condena de saber que él mismo había soltado la mano de la única persona que lo amó de verdad.